Hola, hoy vamos a hablar sobre gramática, redacción y funciones del lenguaje. Comencemos con conceptualizar qué es la gramática. Podemos decir que es el conjunto de reglas que estructura un idioma y que busca garantizar una comunicación clara y correcta. La gramática nos ayuda a formar oraciones correctamente, evitando ambigüedades o errores que puedan dificultar la comprensión del mensaje. La gramática se divide en varias áreas, entre ellas tenemos la sintaxis, que es el elemento que organiza las palabras en una oración de manera lógica. Podemos visualizarlo a través de un ejemplo. Ayer vi una película mala, sería la forma correcta de decirlo. Mala, una película vi ayer, sería la manera incorrecta de poder decir la frase. Tenemos la morfología, estudia la estructura y formación de las palabras. Ejemplo, la palabra correr se transforma en corriendo, corrí, correré, dependiendo del tiempo verbal. Tenemos la ortografía, que es el elemento que regula el uso correcto de letras, tildes y puntuación. Nosotros podemos visualizar aquí un ejemplo con la palabra tú con tilde es un pronombre personal, mientras que tú sin tilde es un posesivo. Y por último tenemos la concordancia, que es aquel elemento que asegura que género y número coincidan en la oración. Tenemos aquí un ejemplo. El carro de mi amigo está muy sucio, pero él dice que no le importa nada de esas cosas. Cuando la forma correcta de decir la oración sería, el carro de mi amigo está muy sucio, pero él dice que no le importa nada de esas cosas. Ahora, nos debemos preguntar por qué es importante la gramática. La gramática no es solo un conjunto de reglas aburridas, sino una herramienta esencial para expresarnos correctamente. Una buena gramática evita malos entendidos, mejora nuestra comunicación escrita y oral, da claridad y precisión a nuestras ideas y sobre todo nos permite hablar y escribir con confianza. Seguramente han escuchado muchas veces que escribir bien es importante, pero ¿qué significa realmente redactar bien? ¿Cuáles son los elementos claves para lograrlo? La redacción es el proceso de escribir de manera clara, organizada y efectiva. Es una habilidad esencial en la vida académica, profesional y personal, ya que nos permite transmitir ideas correctamente. Hay unos elementos claves de una buena redacción. En primer lugar tenemos la planificación. Antes de escribir es importante organizar nuestras ideas. Pregúntate, ¿qué quiero comunicar? ¿A quién va dirigido mi mensaje? En segundo lugar tenemos la estructura. Si escribes un informe, por ejemplo, la estructura debe ser clara con introducción, desarrollo y conclusión. Luego tenemos el lenguaje, que va a depender del tipo de texto. Luego tenemos la expresión, que es cómo presentar las ideas. Y por último tenemos la revisión, que es el toque final. Una buena redacción debe respetar las reglas de ortografía, puntuación y sintaxis. Es importante leer lo que escribimos porque esto nos ayuda a corregir errores y mejorar la fluidez del texto. ¿Por qué es importante redactar bien? Una buena redacción nos permite expresarnos correctamente en cualquier ámbito. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues hace que nuestro mensaje sea comprensible, facilita la comunicación en estudios, trabajo y redes sociales, evita malos entendidos o interpretaciones erróneas y refleja profesionalismo y conocimiento. A veces informamos, en otras ocasiones expresamos emociones, damos órdenes o incluso jugamos con las palabras. El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino que se adapta a la intención del mensaje, ya sea para informar, emocionar, persuadir o embellecer, y cumple 6 funciones principales, cada una con un propósito específico. A continuación, exploraremos estas funciones con ejemplos para comprenderlas mejor. En primer lugar, tenemos la función referencial o informativa, cuyo propósito es transmitir información de manera objetiva. Ejemplo, el administrador anunció que pagaron las utilidades. Se usa en noticias, libros de texto, informes y explicaciones científicas.
tenemos la función expresiva o emotiva. El propósito es expresar sentimientos, emociones u opiniones personales. Ejemplo, qué alegría saber de ti. Es común en cartas personales, redes sociales, poesía o cualquier contexto donde mostramos nuestra emoción. Tenemos la función apelativa o persuasiva, cuyo propósito es influir en el receptor, dar órdenes o persuadir. Ejemplo, prohibido fumar en esta área. Se usa en publicidad, discursos, normas y conversaciones donde queremos que alguien haga algo. Tenemos la función fática. El propósito es iniciar, mantener o cerrar una conversación. Por ejemplo, oye, ¿estás ahí? La usamos en llamadas telefónicas, saludos, despedidas o cuando queremos verificar que el canal de comunicación funciona. Y tenemos la función metalingüística, cuyo propósito es hablar sobre el propio lenguaje. Ejemplo, no se dice nadie, se dice nadie. Se encuentra en diccionarios, explicaciones gramaticales y cuando aclaramos el significado de una palabra. Y por último, tenemos la función poética, cuyo propósito es embellecer el lenguaje, dando un sentido artístico o estético. Ejemplo, eres la luz de mis ojos. Se usa en poesía, literatura, canciones y cualquier texto donde el lenguaje tenga un valor creativo. Ahora que sabemos la importancia de estos conceptos del lenguaje, seguro nos va a permitir expresarnos de manera correcta y efectiva. Hasta la próxima.